Bienvenidas a todas y a todos a otra sesión de formación en competencia digital N2. Como en todas las sesiones de formación, primero vamos a situarnos. Estamos trabajando el módulo 2 de competencia digital en el que vamos a ver contenidos de diferentes áreas de competencias. Veremos contenidos del área de competencias 0, hardware, software, sistema operativo y redes, del área de competencias 1, alfabetización en información y datos, del área de competencias 2, comunicación y colaboración online, del área de competencias 3, creación de contenidos digitales y del área de competencias 4, seguridad en la red. No vamos a trabajar contenidos del área de competencias 5, resolución de problemas, porque lo haremos en el módulo 3 de competencia digital. En este módulo 2 de competencia digital vamos a ver contenidos del área de competencias 1. Veremos contenidos relacionados con el tratamiento de información, técnicas avanzadas de búsqueda o curación de contenidos, como técnicas de detección de veracidad en la información, fuentes de contenidos digitales abiertos o fake news. También veremos almacenamiento y recuperación de contenido digital y almacenamiento de contenido en la nube. Veremos Google Drive, el OneDrive de Microsoft, iCloud de Apple o el Dropbox. Vamos a trabajar los contenidos 1.5, curación de contenidos. La infoxicación o intoxicación por exceso de información es un problema propio de la era digital. Hay tanta información disponible en Internet que no podemos procesarla todas. Y si accedemos a más información de la que podemos asimilar, acumulamos información, pero en realidad no la incorporamos, no aprendemos nada. Debemos recordar que cantidad no es calidad, porque demasiada información limita nuestra capacidad para comprender. Esto es la infoxicación. Para estar informados no es necesario acceder a muchos contenidos, sino que sean de calidad. Y para esto es importante conocer la veracidad de las fuentes y distinguir lo que es cierto de lo que es probablemente cierto y de lo que es claramente falso. La curación de contenidos es una herramienta para evitar la infoxicación. Curación de contenidos, en inglés Content Curation, es el proceso de filtrar información y completarla con nuevos contenidos específicos y con valor añadido para la comunidad a la que se dirigen. Es el proceso de buscar, seleccionar y personalizar el contenido que encontramos en Internet, ya sea en buscadores, en redes sociales, en blogs, en páginas web, en cualquier parte de Internet, compartirlo y medir los resultados obtenidos. Curador de contenidos, Content Curation en inglés, es la persona que lleva a cabo el proceso de curación de contenidos. Es un intermediario entre la información disponible en Internet y la comunidad a la que se dirige. Método de curación de contenidos de las 4 S. La estrategia de curación de contenidos más utilizada es el método de las 4 S. La primera S es de Search, búsqueda. Se trata de buscar información en Internet a través de motores de búsqueda, redes sociales, lectores RSS, blogs, etc. La segunda S es de Select, selección. Y se trata de filtrar toda la información disponible en Internet y seleccionar, quedarnos con la que sea de calidad. La tercera S, Sense Making, análisis y caracterización. Se trata de organizar la información que hemos encontrado y seleccionado, añadirle valor y un sello personal. Se trata de darle ese toque personal, añadirle elementos que la diferencien del resto de información que hemos encontrado. Y la cuarta S es Share, difusión. Se trata de compartir el contenido que hemos creado a través de Internet y medir los resultados para ver si hemos conseguido lo que queríamos, que era ofrecer un material de calidad a la comunidad, al público al que nos dirigimos. Vamos a ver técnicas de detección de veracidad de la información. Antes de la transformación digital había muy pocas fuentes de información. Las enciclopedias, los libros, los medios de comunicación escritos y docentes o personas con experiencia en algún tema que nos pudieran dar consejos, resolver dudas dentro de su área de especialización.
Internet, la red de redes, fue diseñada para promover el intercambio de información entre los usuarios, pero no hay reglas para asegurar la calidad o veracidad de la información que se publica en Internet. Porque cualquier persona puede crear su propia página web o blog o crearse un perfil social en una red social, en Internet, y publicar, compartir y difundir lo que él quiera. Además, es muy difícil determinar la autoría de las fuentes de información en Internet. Incluso si aparece el nombre de quien lo escribió, eso no quiere decir que lo haya publicado realmente esa persona, ni que sea una información objetiva y contrastada o simplemente sea su opinión. En Internet podemos encontrar información de gran calidad, pero no toda la información es veraz, actual o proviene de una fuente fiable. También hay desinformación, noticias falsas, fake news, publicaciones poco objetivas o poco científicas. Y como hemos comentado, Internet no tiene filtros para eliminar la información falsa o incorrecta. Somos los usuarios de Internet los que debemos evaluar la información y diferenciar los contenidos que sean correctos de los que no lo son, las fuentes con las que debemos trabajar y con las que no, y evitar la desinformación o fake news. Es importante valorar no solo la calidad, sino también la veracidad de las fuentes de información que consultamos. Y no solo para uso profesional, sino también para nuestro uso personal, para estar bien informados en nuestro día a día. Para esto, las herramientas son: primero, métodos para identificar las noticias falsas. El método SIFT sirve para identificar fuentes fiables de información y combatir la desinformación que hay en Internet. Se centra en la fuente de información, pero también en el medio que la difunde. Es un proceso muy sencillo que tiene 4 pasos que le dan el nombre. El paso número 1, detente, stop. El paso número 2, investiga la fuente, investigate the source. El paso número 3, busca una fuente de información mejor, find a better coverage. Y el cuarto paso, rastrea afirmaciones, citas y contenidos audiovisuales en el contexto original. Trace claims, quotes and media to the original context. Si al aplicar estos 4 pasos del SIFT todavía tenemos duda de la veracidad de la fuente, analizamos la autoría, la fiabilidad o credibilidad de las fuentes, la validez y objetividad, la exactitud o precisión, la actualidad de la información, el punto de vista, es decir, a qué público va dirigida, y la navegabilidad y usabilidad de la página web. En esta tabla os voy a dar unas pistas con diferentes indicadores para evaluar estos criterios que hemos comentado para evaluar la veracidad de las fuentes. ¿Cómo saber la autoridad, la autoría de una información? Nos preguntamos, ¿está claro quién es el autor? ¿Da datos sobre su afiliación? ¿Da a conocer su currículum? ¿Indica quién tiene los derechos de autor? Para saber sobre la fiabilidad, sobre la credibilidad de la fuente, nos preguntamos, ¿qué información puedo obtener del autor? Lo busco en Google. También el medio de contacto. ¿Da un email, una web, una red social, algo sobre él? También me fijo en el logotipo de la empresa, la declaración de principios y el propósito del sitio web. Y si hay algún tipo de evaluación externa, comentarios, valoraciones, críticas de otros usuarios. Los indicadores de la validez, de la objetividad de la información. Me pregunto, ¿los temas se tratan a fondo? ¿Tienen enlaces relevantes? ¿Satisfacen mi necesidad de información? Para ver la exactitud o precisión, nos preguntamos, ¿indica qué fuentes de información ha utilizado? ¿Hay algún error gramatical, algo que no cuadre en la publicación? Los indicadores sobre la actualidad debemos mirar la fecha cuando se creó la noticia, la fecha de la última actualización, se actualiza de manera reciente. ¿Tiene enlaces a otras webs? ¿Hay enlaces obsoletos que cuando tú haces clic no aparece, da un error? Los indicadores sobre el punto de vista es preguntarnos, ¿a quién va destinada la web? ¿Cuál es el objetivo de esta web? ¿Informar, entretener?
el objetivo de la página web nos indica el propósito. Para esto es muy fácil, nos fijamos en si es .edu, que será una web educacional, educativa, si es .com, que es una web comercial, si es .mil, que es una web militar, si es .gov, que es una web gubernamental, o si es .org, que es una organización no lucrativa. Y para evaluar los indicadores para evaluar la navegabilidad y usabilidad es preguntarnos si es fácil navegar por la web, si están bien estructurados los contenidos, si es agradable de ver, si tiene un mapa web con enlaces, si el menú de contenidos está claro, si funcionan todos los botones de navegación, si tiene un sistema de búsqueda y si cumple la normativa WAI para la accesibilidad de todos los usuarios. Lo siguiente en las técnicas de detección de veracidad de la información es buscar el logo de confianza de la IFCN, el Trust Mark. La International Fast Checking Network, IFCN, es una red formada por medios verificadores de la veracidad que crearon un logo de confianza. Entonces, en toda web en la que veamos este logo de confianza, sabemos que esa web se ha creado bajo los estándares de compromiso con la imparcialidad y equidad, compromiso con la transparencia en el uso de fuentes, compromiso con la transparencia en nuestra financiación, compromiso con la transparencia en nuestra metodología y compromiso de correcciones abiertas y honestas. Otro punto más donde podemos asegurar la veracidad de las fuentes de información es consultar webs de referencia, por ejemplo, la web de la Oficina de Seguridad del Cibernauta o la web del Instituto Nacional de Ciberseguridad, o esta web de First Draft News, que es una web que recopila noticias de periodistas y nos dice cómo lo verifican ellos. Ahora vamos a ver fuentes de contenidos digitales abiertos. Un contenido abierto, en inglés Open Content, es cualquier contenido, artículos, dibujos, audios, vídeos, imágenes, publicado bajo una licencia no restrictiva y bajo un formato que permita explícitamente su copia, distribución y modificación sin coste alguno para el usuario. Los contenidos abiertos tienen su origen en el copyleft y en el free software, pero crearon un modelo de licencia propio, la Open Content License, OPL. Actualmente, la Open Content Organization, la OPO, propone utilizar los modelos de licencia de Creative Commons. En el módulo 3 de Competencia Digital N2 trabajamos los contenidos 4.6, derechos de autor y licencias. Aquí veremos mucho más claro qué son los derechos de autor, los Creative Commons, el copyright, el copyleft. Los contenidos abiertos tienen un tipo de licencia, que sea OPL o Creative Commons, que da derecho a los usuarios a realizar más aplicaciones de las que tendrían por defecto con la Ley de Derechos de Autor. Los permisos o derechos de uso de los contenidos abiertos cumplen el marco de las 4 R. La primera R, reuso, da derecho a reutilizar el contenido. La segunda R, revisión, da derecho a adaptar, ajustar, modificar o alterar el contenido, por ejemplo, traducirlo a otro idioma. La R3 es remezclar, que da derecho a combinar el contenido digital o revisar con otro contenido, por ejemplo, crear un material multimedia. Y la cuarta R es redistribuir, que da derecho a compartir copias de este contenido digital, sus revisiones o modificaciones con otros usuarios. Por ejemplo, entregar una copia del contenido a un amigo mío. Un contenido digital es más o menos abierto en función de lo que su licencia permita a los usuarios participar en las actividades de 4R. Cuantas más actividades 4R nos permita realizar, más abierto es ese contenido. Por ejemplo, prohibir trabajos derivados o el uso comercial. Obligar a que los trabajos derivados deban adoptar una determinada licencia o estructura. Eso es menos abierto que si nos lo permitiría. Los buscadores de Internet nos ofrecen muchos contenidos, pero no todos son contenidos abiertos y debemos pagar por ellos para reutilizarlos.
Recuerda, en los contenidos 1.4.2, búsqueda avanzada en Google, y 1.4.5, herramientas de búsqueda avanzada, vimos cómo filtrar las páginas web y las imágenes en función de los derechos de autor en el buscador Google. Además de esta búsqueda avanzada de Google, otros buscadores con contenido también ofrecen contenidos bajo licencias abiertas, por ejemplo, Openverse, el buscador de Creative Commons y el buscador Yahoo para contenidos abiertos. Aquí te dejo el link de la web de búsqueda avanzada de Google, donde podemos filtrar y quedarnos solo con los contenidos abiertos, la web de Openverse, que aquí es la web de Creative Commons y aquí todo lo que encontremos son contenidos abiertos, y el buscador Yahoo para contenidos abiertos, donde también podemos filtrar y quedarnos solo con los contenidos abiertos. Además de estos buscadores que permiten filtrar los contenidos, hay muchos sitios que ofrecen directamente contenidos digitales abiertos. Por ejemplo, aquí tenemos un montón de enlaces donde ofrecen páginas donde todos los contenidos son abiertos. Si queremos encontrar contenidos con Creative Commons, por ejemplo, podemos hacer clic en archive.org, en Oyster o en Opendoor. De imágenes hay un montón de páginas web donde podemos descargar imágenes bajo licencia Creative Commons. También podemos descargar sonidos bajo licencia Creative Commons sin pagar y podremos reutilizarlos, y vídeos. Ahora vamos a hablar sobre las fake news, que es un término que está muy de moda. Fake news, bulos de internet, vamos a verlo. En la era digital, las personas buscamos información en internet y compartimos publicaciones, fotos, imágenes, vídeos en Facebook, en Twitter, en YouTube, en blog, WhatsApp, Instagram, Telegram, etc. Las redes sociales y los buscadores de internet utilizan algoritmos para determinar la veracidad de la información, pero no llegan a filtrarlo todo a tiempo. Por eso se difunden imágenes y vídeos aparentemente reales, pero que han sido manipulados profesionalmente, y estos son las fake news. Las fake news, noticias falsas o desinformación, son artículos, imágenes o vídeos que parecen reales, pero su objetivo es manipular la opinión pública con fines personales, políticos o económicos. Algunos titulares sensacionalistas buscan el clickbait, es decir, que le des muchas veces al enlace de la página web para obtener muchos clics y, por tanto, muchos ingresos de publicidad. El phishing también utiliza información falsa, pero en este caso es para estafar a los usuarios de internet. Se hace pasar por un banco, una administración, una empresa conocida, pide al usuario que introduzca los datos de su tarjeta de crédito o datos personales en formularios que parecen fiables y lo utiliza para recopilar información personal o los datos de tu tarjeta bancaria. Los bulos por correo electrónico, WhatsApp o chat de mensajería también son muy típicos. Te envían un mensaje y te dicen: tienes que pasar esta cadena porque si no te va a pasar algo muy grave. Hay varios tipos de fake news. Por ejemplo, contenido inventado, una noticia completamente falsa. Contenido impostor. La noticia es real, pero se suplanta la fuente. En vez de poner la fuente original, se pone una fuente inventada. Contenido manipulado. Textos o imágenes reales, pero que están manipuladas para variar su significado. Contexto falso. Es una información real, pero sacada de contexto. Omisión de contenido. Eliminar partes de información para sesgar la noticia. Conexión falsa. Noticias, imágenes o pies de foto que no se corresponden entre sí. Y sátira o parodia. Es un contenido irónico que no busca engañar, pero puede tener ese efecto. Aunque la persona lo cree como una broma para hacer gracia, otras personas les puede parecer que es cierto y entonces es una fake news. Vamos a ver unas definiciones importantes. Bot significa robot en inglés. Chatbot es un programa informático con el que podemos mantener una conversación, pedirle información o pedirle que haga una acción. Asistentes como Siri, Alexa, OK Google o Amazon Echo o Google Home se basan precisamente en la tecnología de los chatbots y los usamos también.
Social bot es un tipo de chatbot que se utiliza en las redes sociales para generar o compartir mensajes, defender ideas, apoyar campañas, etc. Ya sea como seguidores de una cuenta o con una cuenta propia. Son muy utilizados para generar fake news. Imágenes o vídeos deepfake son aquellos en los que se cambian las caras o la voz originales y se ponen unas suplantadas. Vamos a ver estrategias para identificar una fake news, para diferenciar una fake news de una noticia real. Lo primero, comprobar el emisor. Tenemos que ver desde cuánto existe esa cuenta, cuántos amigos y seguidores tiene, qué tipo de publicaciones hace normalmente. Las cuentas creadas recientemente, con pocos amigos o seguidores y con contenido sensacionalista nos indican que puede ser un social bot y que crea y difunde fake news. Verificación de las fotos y los vídeos. Busca en la foto anuncios publicitarios o nombres de lugares, señales de tráfico, matrículas y comprueban si se corresponden con la ubicación real. También es muy interesante la opción de búsqueda por imagen. Por ejemplo, tenemos una imagen y no tenemos claro si es real o es una fake news. Lo que hacemos es ir al buscador de Google por imágenes, subimos esta imagen y nos llevará a la imagen original. Así veremos si esta imagen que yo tengo es la original o está manipulada. También es una buena estrategia verificar la dirección web. Algunas fake news se difunden con el diseño de administraciones públicas o empresas conocidas. Para saber si eso es cierto, miramos la dirección URL en la barra de direcciones. A veces parece una dirección real, pero la terminación es diferente. Es .net en lugar de .com o .es. Podemos verlo así. Y también es importante verificar la fecha de la noticia y si otros medios han publicado sobre ella. Si es una noticia súper importante y ningún medio habla sobre ella, solamente el que yo he visto, igual es una fake news. Curación de contenidos. Aquí te dejo un enlace para que veas un vídeo donde identificar las fake news en estos 8 pasos súper básicos. Estudiar la fuente, el autor, comprobar la fecha, considerar el sesgo, leer más allá, fuentes adicionales, plantearse si es una broma y preguntar al experto. En el vídeo lo verás mucho mejor. Como hemos dicho, hay muchas herramientas gratuitas en Internet para comprobar si las imágenes y los vídeos que vemos en redes sociales, blogs, etc. son reales, fake news o deepfake. Aquí te dejo enlaces a un montón de páginas web donde puedes hacerlo de manera gratuita. Por ejemplo, en Google, dando la orden de búsqueda por imagen, subimos la imagen en la que tengo duda a Google para saber la fuente original, si se ha publicado antes, dónde más se ha utilizado, si está manipulada, etc. TinEye permite averiguar si una fotografía se ha publicado antes o si ha aparecido ya en otros sitios web. Photo Forensics ayuda a descifrar si una imagen ha sido manipulada. Identifica el brillo, el color, la textura y nos dice si ha sido manipulada. Forensically es un conjunto muy amplio de herramientas para encontrar manchas o modificaciones en la imagen que nos diga que no es original. YouTube Data Viewer es una web de Amnistía Internacional que nos permite identificar los vídeos que son originales y los que no. Invid es un plugin que puedo instalar en Chrome y en Firefox y son recursos para detectar vídeos que no sean originales. Esta es una herramienta de la Unión Europea para detectar fake news. Aquí te dejo el enlace donde puedes verlo a detalle. Pero se corresponden 8 pasos también. Comprobar el contenido, comprobar el medio de comunicación, comprobar el autor, comprobar las fuentes, comprobar las imágenes, pensar antes de compartir, cuestionar mis propias ideas y unirme a los cazadores de mitos. Si queremos acabar con las fake news, tenemos que unirnos a los cazadores de mitos. Hemos visto un montón de contenidos sobre competencia digital. Ahora que sabemos la teoría, vamos a practicarlo. Y ya sabes, si tienes dudas, consulta el foro de la plataforma de aprendizaje Moodle porque quizás hay algún tema que trate esos contenidos y resuelva tus dudas.
Si no lo hay, ábrelo y entre todas y todos resolveremos las dudas. Ya hemos terminado otra sesión de formación en competencia digital N2. Seguimos.